Correcto, Rocío. Buenas noches para todos. Estamos ya listos, Claudia Méndez Arreaza y Juan Luis Font, para arrancar con la primera conversación de la noche, que se desarrolla en torno a la pregunta de cómo se produjo esa cooptación del Estado. Y en términos generales, queremos hablar sobre ese concepto con dos analistas, amigos de esta casa. Dina Fernández, ella es directora del diario digital 500, Soy 502, y Edgar Gutiérrez, en este momento es director del Instituto de Estudios de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos. A los dos, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Claudia, arranca esta conversación. Sí, ambos han escrito columnas hoy para explicar lo que significa la develación del Ministerio Público y CICIG el jueves último, pero compartan con nosotros esas ideas clave que debemos leer y digerir, como decías tú, porque no se termina de comprender todo el panorama después de esos golpes que dio CICIG el jueves último. Bueno, yo, si me dicen, yo creo que hay 5 puntos claves. Uno, creo yo que la forma en que el PP operó para cooptar a toda la sociedad, abarcó a todos los gremios, pues a la jerarquía del sector empresarial, a muchas de sus principales industrias. El MP y la CICIG, al enderezar estas primeras acciones, nos demuestran que ya no va a haber intocables, o sea que no se fueron contra funcionarios menores, sino que contra cabezas de organizaciones. Creo que solo estamos viendo la punta del iceberg. Aquí esta es nada más una estructura de recaudación de fondos de varias que sabíamos que existían, varias dentro del Partido Patriota y varias en otros partidos. Creo que también que el caso es la respuesta judicial a el informe sobre financiamiento y partidos políticos que se entregó el año pasado. Y también ahí solo toca uno de los capítulos y son 3 importantes, creo yo. O sea, aquí vimos la captación del dinero, pero falta ver el financiamiento de los partidos políticos a nivel municipal y la penetración del crimen organizado en los partidos políticos. Y creo que también este caso muestra un camino de cómo de qué se puede resolver. Yo creo que el presidente tiene una oportunidad de oro puesta ante él y los guatemaltecos también. ¿Oportunidad de qué? Tienen la oportunidad. Creo que durante los primeros 6 meses de gobierno ha habido muchos errores y titubeos de parte del gobierno, y creo que este es un momento para él para retomar y decir, bueno, ¿saben qué? Esas reformas a la ley electoral eran tímidas, eran tibias, no son todo lo que necesitamos para retomar el control. Creo que eso podría ser, creo que él tiene iniciativa de ley, creo que él podría hacerlo con la gente adecuada. Creo que también se abre la oportunidad de revisar usufructos y etcétera y concesiones, y creo que el presidente, sus últimos 2 nombramientos han sido muy buenos, el de Nabela Morfín y el de Alexander Eisenstadt, y él podría retomar algo, y la sociedad por supuesto que tiene que exigir esos cambios y tiene que ver qué fue, o sea, qué tan tomado está el Estado y qué puede hacer. Una oportunidad para el presidente. Edgar, hace 8 años participaste en una investigación titulada La cooptación y reconfiguración del Estado. ¿Ves las diferencias de un estudio realizado hace una década con lo que hoy CICIG y Ministerio Público presentan? ¿Similitudes? ¿Ha evolucionado la técnica de cooptar y ocupar los espacios vacíos que dejan las instituciones? Sí, el estudio era un trabajo comparativo entre México, Guatemala y Colombia, y lo que mostraba, a partir de casos judiciales, de expedientes judiciales, lo que mostraba el estudio era que México estaba todavía en una etapa, llamémosle, larvaria, o sea, la sofisticación de la cooptación no llegaba todavía a los niveles que Guatemala manifestaba en aquel momento. Nosotros en el caso de Guatemala analizamos casos, redes del periodo de Alfonso Portillo, la red Yort, el caso de Francisco Alvarado McDonald. En cambio, Colombia sí ya mostraba un grado de sofisticación y de desarrollo incluso regional mucho más avanzado. Yo creo que la aplicación del concepto... Lo que estás diciendo es que el Estado colombiano se sabía defender mejor de esos intentos de cooptación, o más bien que la cooptación era mucho más sofisticada y estaba enteramente atrapado. Era mucho más sofisticada. ¿En qué términos? ¿Qué lo hacía más sofisticado?
había una suerte de... A pesar de que Colombia tiene una institucionalidad más evolucionada que la nuestra, el crimen allá estaba también mucho más evolucionado. Lo que nos mostraban los investigadores colombianos es que el crimen organizado preparó cuadros para el largo plazo. Los mandó a estudiar a Europa, era gente con maestrías, con doctorados. ¿El crimen organizado se preparaba? El crimen organizado tenía un proyecto de largo plazo. Y si ustedes un día de estos entrevistan y le hacen esta pregunta a Iván Velázquez, pregúntenle acaso si no había un proyecto de refundación de Colombia. El pacto encabezado por Uribe, que tenía fecha de refundación, era el año 2019. Y el que lo desbarató fue justamente Iván Velázquez. Pero me estoy desviando del tema. Lo que yo quiero decir es que no es la primera vez que se quiere cooptar el Estado. Y a mí se me hace que todavía es una categoría de la sociología política que en términos de persecución penal no casa muy bien. O sea, está bien para comunicar al público, pero creo que en términos de casos concretos, los casos concretos no dan para tanto. Va a ser labor de la sociología política, de la economía política, hacer estudios de mucho más largo plazo, de unas 2, 3 décadas para atrás, para que veamos que lo que cambian son los agentes y lo que permanece es la intención, son los métodos que van siendo cada vez más sofisticados. Lo que pasa es que en nuestro medio todavía no se había enfrentado desde la justicia los intentos de cooptación del Estado. Se hizo desde la política, se hizo desde la, digamos, denuncia mediática, pero así con pelos y señales que te lleven a un tribunal y que te digan esto es por esto y esto, es primera vez. ¿Y por qué todas esas denuncias desde la prensa o desde la política han caído en el vacío? A ver, porque las instituciones de justicia estaban cooptadas, justamente. Entonces, por eso simple y sencillamente era ignorado el asunto. Sí, yo creo que sí, yo creo que no se necesita que la gente se manifieste y se congregue en la plaza para que la Contraloría entienda lo que tiene que hacer, para que la PGN entienda lo que tiene que hacer, para que todas las instituciones que son un contrapeso cumplan su papel. Sí, yo creo que Edgar tiene razón ahí. Pero claro, o sea, ha habido una aceptación y una resignación de los guatemaltecos a aceptar ese estado de cosas, a aceptar lo ilegal y lo corrupto. Ahí quiero llegar yo. Ese estado de aceptación o de conformidad con el sistema se ha convertido realmente en una cultura. Es que también es tema de intereses. Digamos, estas grandes empresas constructoras que ahora se ven pues en la picota porque sus representantes legales son llevados con orden de captura, o por lo menos se intenta llevarlos con orden de captura. Ellos estaban acostumbrados a que los concursos para las grandes obras se entregaran a dedo y se tuviera que aportar, se aportara durante la campaña lo suficiente para ganar el derecho de piso, para tener esas grandes obras. Ese es el sistema. Sí, pero mira, hay algo más sofisticado que nos mostraban los colombianos y que aquí ocurre. Y es que no se necesita solo pasar la comisión bajo la mesa o tener contratos directos con el gobierno. La configuración cooptada del Estado significa que haces las leyes con dedicatoria, que vienen las normas arancelarias o... una ley de control de telecomunicaciones, designación una ley de frecuencias. De túmulos, Entonces, eso no es ilegal, porque eso es la reconfiguración. Esa es la reconfiguración. Justamente. Pero yo tengo una pregunta. Hablan prácticamente en términos de crimen organizado, pero a quienes vimos acusados el último jueves, como lo citaba Dina en su columna, es a los representantes de la élite del sector privado. Había constructoras, sector agroquímico, farmacéuticas, banca, telefonía. Dina, ¿cómo podemos interpretar los guatemaltecos esto? Porque los acusados no son el mismo malo de siempre, no es el narcotraficante, no es el tipo que empuñó un arma. O no es solo el rico nuevo. Y tampoco es el rico nuevo, todo lo contrario. Están acusando a una élite que ha ostentado un poder económico, político y social en este país. Claro, yo creo que tanto para todos nosotros, o sea, todos conocemos a varias de las personas que están aquí, están acusadas. Señaladas ahora.
y las conocemos, a muchas de ellas las apreciamos, yo en mi caso particular, y estoy sorprendida como cualquiera de verlas ahí. Hay que ver qué tiene el MP, o sea, cuál es la evidencia que las lleva a esa posición. Ahora, no es el mismo malo de siempre, pero es algo que sabíamos. O sea, todos sabíamos que los financistas de campañas políticas, o sea, que ese sistema de financiamiento de partidas políticas era perverso, que se hacía a cambio de dar los contratos y beneficios. Lo hablamos cuántas veces aquí, Claudia, o sea, me recuerdo que lo mencionamos muchísimas veces, sobre todo durante las campañas políticas. Entonces, eso es algo que ya lo sabíamos. Ahora, creo que le pusieron nombres y le van a poner números y le van a poner documentos. Eso es lo que vamos y son los nombres de la élite. De eso se trata este caso. Es que hay nombres de élite. Bueno, este es un caso donde se mencionan élites, pero volteemos la mirada, hay diputados de otro lado, hay exfuncionarios de más allá, hay exmilitares. Hay economía emergente, hay de todo. Hay de todo. Y también hay, o sea, la misma nota que ustedes publicaron sobre el Grupo Estrella, o sea, también se mira que hay personas que fueron contratadas para ser testaferros, para ser... gente muy sencilla que con tal de ganar 1,000 quetzales al mes se prestaba para integrar una sociedad y abrir cuentas de banco y firmar 200 cheques por adelantado a Roxana Valdetti. Y dentro de los nombres de los empresarios, hay empresarios que son propietarios y accionistas, pero también hay empresarios que son altos ejecutivos, que han sido altos ejecutivos de grandes corporaciones y que probablemente están siguiendo, en lo que sea que se les muestre, las indicaciones que tenía una compañía para hacer ciertas cosas. Estoy presumiendo eso, ¿verdad? Eran las reglas no escritas de la política, del mercado, ¿verdad? Y yo creo que más interesante que la cooptación es la ruptura. O sea, lo que está marcando la CICIG, el Ministerio Público. Eso me quiero referir. ¿Qué debe suceder después? ¿Que tú dudas? Yo tengo que mis dudas grandes respecto a si la ruptura es definitiva. Porque es cierto que hay una acción independiente de parte del Ministerio Público y de la CICIG, pero me pregunto yo, digamos, no parece haber una reflexión de los grupos que se ven afectados. No parece haber todavía, digamos, un esfuerzo por decir cambiamos de rumbo y nos vamos hacia este otro lado. Lo mismo que decía Dina Fernández, al carecer de un liderazgo político con iniciativa, tampoco vemos que venga el presidente y diga, miren, no podemos seguir en este país con una televisión abierta en monopolio, en manos de una sola persona que además actúa de esta forma. Pero yo sí creo que esto sí tiene que ser un parteaguas, como lo fue también el caso de la línea el año pasado, aunque sabemos que igual el problema de las aduanas no está resuelto. Pero, por ejemplo, este caso le pone los puntos sobre las is a una de las cosas que se genera a raíz del caso La Línea. Y es que sabíamos desde entonces, y la plaza lo exige, que haya una reforma electoral y de partidos políticos. Y Edgar lo manifestó muchísimas veces también desde sus grupos. Ahorita vamos a tener claro cuál es la ruta, qué es lo que no se puede permitir. Tal vez cacho tu pregunta o tu reflexión desde otro punto de vista. Yo creo que sí están ocurriendo reflexiones. Lo que pasa es que no va a ser una reflexión granítica. El sector privado ya comienza a reflexionar desde antes de esto hacia dónde iban. Y ya comienza una autocrítica interna de sectores más modernos que están viendo el país a más largo plazo. Hay otros que se van a entrincherar. Y eso va a ocurrir en todos los sectores. Eso va a ocurrir en el capital emergente. Menos optimista estoy sobre los políticos. Yo creo que ahí, en la política, viene un relevo generacional y un relevo cultural de plano. Que aún no vemos, ¿verdad? No, justamente ahora... Bueno, ciertos nombramientos nos han dejado ver esa nueva generación tomando esas posiciones. Ahora vengo de una reunión que convocó el presidente en el Palacio de la Cultura, justamente para comenzar a discutir la segunda generación de reformas electorales a la ley electoral. Y yo veo con bastante optimismo, es decir, veo que él está con voluntad de hacer cosas. Y eso puede ser una buena noticia. Señores, vamos a ir a la pausa comercial en este momento y vamos a invitar a nuestros televidentes a que hagan llegarnos preguntas para Dina Fernández, para Edgar Gutiérrez, por medio de las redes sociales, por medio de Twitter, por medio de Facebook, y nosotros al regresar por medio también de Rocío Lazo vamos a presentarlas y a planteárselos a ellos. Aquí les esperamos.